esta ocasión te quiero hablar de dos herramientas que te pueden ayudar mucho a tener un estudio bíblico provechoso. No es que sin estas herramientas no puedas entender la Biblia, no, eso sería querer quitarle lugar al Espíritu Santo, que es el que realmente nos enseña. Pero para hacer la obra de apologética, la obra de apologista, para entender a fondo algún pasaje donde hay dudas, te recomiendo estas dos. Koiné interlineal, que ves aquí en la esquina superior, Koiné interlineal y Hebreo interlineal. Ambos son muy buenas herramientas. Eh, Te voy a decir cómo usarlo rápidamente y también eh, cómo descargarlo, ¿no? Por si tal vez hay quien tenga dudas acerca de cómo descargarlo. Primero vamos a ver cómo descargarlo. Vamos a la aplicación del Play Store. Vamos a ir a la aplicación de Play Store. Aquí está. Y puedes buscar ahí griego, griego koiné. Griego koiné en español. ¿Qué es el griego koiné? El griego koiné es el griego más común o usado en aquel tiempo y es donde en lo que está escrito la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Te van a aparecer varias opciones que pudieras tú encontrar. Y la que yo he usado y que te recomiendo es esta de aquí, Greek Interlinear Bible. Si ves es el que tengo instalado, esa aplicación, perdón, es una aplicación muy fácil de usar. La única desventaja tal vez que te pudiera decir es que está en inglés, pero no tiene anuncios, no te cobra, no tiene ningún costo instalarla. De hecho, no requiere mucha memoria en tu celular. Entonces, te recomiendo esa. Ahorita vamos a ir a hablar del diccionario hebreo. Es que estoy acomodando aquí esta cámara. No tengo mucho acceso para... Un segundo. Vamos a abrirlo. Este interlinear, como está hecho versículo por versículo, puedes como ir exactamente a la palabra, al versículo que quieres escudriñar. Tienes que seleccionar donde en la sección donde dice book, tienes que elegir el libro. Aquí, por ejemplo, pues inicia desde el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es John, Hechos, Actos, ¿no? Acts, Romanos, Corintios, Gálatas. Vamos a ir a un ejemplo para usarlo, el libro de Juan, por ejemplo. Seleccionamos el libro de Juan. En la siguiente sección es chapter. Vamos a ir al más controversial, al capítulo 1, pero pues tú puedes seleccionar cualquiera de los capítulos. Versículo 1, vamos a Juan 1:1, donde hay una controversia por ejemplo, con la Biblia de los Testigos. Y donde aquí puedes ver paso a paso, porque de hecho si ves el número verde, que voy a dar clic ahorita en el número verde, te da una breve explicación. Bueno, en esta no es tan breve, de lo que es esa palabra, ¿no? Te habla de la primera preposición, que denota posición, lugar, etcétera. Esos números o esa numerología, puedes dar aquí en aceptar, esa numerología es muy esencial, porque el número de esa palabra, por ejemplo, la palabra 1722, muy probablemente se repite en muchos otros versículos. Entonces, tú puedes hacer una comparación de esa misma palabra que se usó en otros pasajes, como sucede con la palabra Kyrios, perdón, proskuneo, que se usa para adorar, etcétera. La puedes revisar. Y esa es la sección verde de arriba, la numerología, como te decía. El caso es, por ejemplo, principio, se usa la palabra número 746. Eso fue la sección verde de arriba. Ahora la sección en negritas es el griego koiné en sí, en la cual se escribió esa palabra. Y en las líneas en rojo,
está lo que dice como tal. Y lo que me gusta del griego koiné no está tratando de interpretar, sino que solo te está poniendo palabra por palabra el significado. Por ejemplo, esa en rojo, la primera palabra, la 1722, dice in. Podría ser in da o en él. Y la número 746 que está al lado es beginning, o sea, arqué. Si ves, se usa el vocablo arqué, que es la pronunciación que tendría en griego. Entonces, la primera línea, la verde, vendría siendo la numerología, el número de esa palabra. La que se encuentra abajo es como se escribe en el griego. Y lo que se encuentra en rojo sería la traducción al inglés. Y la siguiente línea de abajo, pues ya vendría siendo la línea de abajo, la pronunciación que le tendrías que dar, ¿no? En el griego, que ahí sí no soy un experto, ¿no? Y la última línea verde te denota y te dice, pues que viene siendo, por ejemplo, dice pronombre, se volvió a desaparecer lo malo de esa última, te dice femenino, singular, etcétera, ¿no? Te da una breve explicación. Entonces tú puedes seleccionar el número, por ejemplo, aquí, y te da la 746, te explica. Y, por ejemplo, aquí el más conocido en el principio era el verbo, o sea, el logos, que es la número 3056. Y, y la palabra, o sea, el logos, ese mismo logos del que está hablando en las dos. Si ves, también tiene el número 3056. Dice que estaba con Dios y se usa teon, la palabra 2316. Dice suprema divinidad, magistrado, que en el hebreo se usaba para Dios, etcétera. Y de nuevo el teos, que sigue siendo la misma número de palabra, la 2316. El teos dice que estaba y la palabra era Dios, ¿no? Que a los testigos, por ejemplo, traducen era un Dios. Aquí no hay ninguna preposición de uno. Digo, hay una explicación que ellos dan, una explicación gramatical que se cae muy fácil porque en esa misma explicación gramatical que ellos quieren dar para decir era un Dios, si la aplicamos, incluso tendrían que decir era un Dios cuando se refiere al Padre. Pero bueno, ese te sirve para ver eso, ver las preposiciones, ver las aplicaciones, ver dónde se usaba esa palabra, el significado. Ese fue el griego koiné. Esa fue la aplicación para el griego koiné. ¿Qué vendría siendo entonces el griego koiné? Que se llama, y ahora esta ya sería para el Antiguo Testamento, el hebreo interlinear. También lo encuentras ahí en el Play Store. Y aquí puedes seleccionar el libro de Génesis, bueno, todo el Antiguo Testamento. Puedes ir al capítulo, seleccionar el capítulo, seleccionar el versículo incluso. Aquí estoy usando solo Génesis 1:1. God created in the beginning. Dios creó en el principio. Y si ves God, que sería la palabra número 430 del Antiguo Testamento, dice Elohim. Elohim, que es como una palabra en singular, perdón, en plural, que se usa. Por eso es la explicación de que aquí no se usa el término Jehová, Yahvé, sino Elohim.
Entonces tú puedes aquí ir a diferentes libros. Puedes ir al libro de Éxodo, quieres analizar el capítulo 3, pero quieres en específico el versículo 5. Entonces seleccionas, vas ahí y tú puedes ir viendo, puedes ir haciendo una comparación. De hecho, estas dos aplicaciones me han servido bastante, bastante en el estudio. Ahí ya me está llamando mi esposa. Eh, Te los recomiendo que lo uses. Son una valiosísima herramienta. Ambos los encuentras en Play Store. Son gratuitos. Son, son fáciles de usar. Entonces, Dios te bendiga y espero que te sirva de ayuda.